Las historias que escucharás a continuación no fueron inventadas ni exageradas. Fueron compartidas por migrantes mexicanos que intentaron cruzar la frontera y se encontraron con algo que no esperaban. Personas reales, con nombres, edades y familias que dejaron atrás, enviaron sus relatos a foros y grupos privados, describiendo experiencias que nunca contaron a nadie por miedo a que los tomaran por locos. Muchos de ellos cruzaban el desierto buscando una vida mejor, trabajo, dinero, la esperanza de reunirse con sus seres queridos, pero lo que encontraron no estaba en ningún mapa ni podía explicarse con palabras. Algunos hablan de pasos que se escuchan detrás de ellos cuando saben que están solos, voces que imitan a compañeros, siluetas que desaparecen en la arena y el viento, sensaciones de frío y desorientación que nadie podría imaginar. Otros relatan haber sentido que el tiempo se detenía, que el camino cambiaba frente a sus ojos y que lo que parecía real se desvanecía en sombras. Lo más perturbador es que muchas de estas personas sobrevivieron, pero regresaron marcadas para siempre, con miedo que no se va, con recuerdos que no pueden olvidar y con la certeza de que aquello que vieron todavía los sigue. Prepárate para escuchar relatos que parecen imposibles, pero que fueron vividos por hombres y mujeres como tú y yo. Lo que oirás a continuación sucedió de verdad, y puede estar ocurriendo ahora mismo, mientras nadie mira. Si quieres descubrir cada detalle de estas historias escalofriantes y no perderte ni un momento de terror real, asegúrate de quedarte hasta el final del video y activar la campana de notificaciones. Cada relato es único, cada experiencia es aterradora, y lo que escucharás podría cambiar la forma en que miras la frontera para siempre. No sé si alguien escuchará esto, pero siento que necesito contarlo. Lo que voy a relatar no es un cuento ni una exageración, es algo que ocurrió conmigo y que todavía siento cada noche cuando cierro los ojos. No sé por qué me atrevo a hablarlo ahora. Quizá porque guardar esto en silencio me está consumiendo más de lo que imaginé. Nunca he compartido con nadie lo que pasó aquella noche, y dudo que alguien pueda entenderlo completamente, pero siento que alguien necesita saberlo, aunque sea para recordarle que algunas cosas no tienen explicación y que la frontera guarda secretos que muchos preferirían ignorar. Todo empezó en una noche tranquila, de esas en las que el viento del desierto parece susurrar entre las dunas, y uno se siente invisible, perdido entre la oscuridad y el silencio. La luna apenas iluminaba nuestro camino y cada sombra se movía con un ritmo extraño, como si estuviera viva. Yo estaba con otros, pero aún así me sentía solo. Hay un tipo de soledad que no desaparece ni aunque estés rodeado de gente, y esa soledad fue la que me hizo notar los primeros pasos. No era un sonido constante, no había gritos ni animales cercanos, solo un eco suave y distante que parecía seguirnos a cada paso. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio del viaje y el miedo que llevábamos desde hacía días me jugaban una mala pasada. Pero algo en ese eco me hacía detenerme, mirar atrás y sentir que no estábamos solos, aunque delante de nosotros no hubiera nada. Mientras contemplo ahora esa noche, me doy cuenta de que no puedo borrar la sensación de que algo nos observaba. No sé si era real o producto del desierto y de nuestras mentes cansadas, pero cada vez que cerraba los ojos para descansar, sentía ese eco como un recordatorio de que no todo puede explicarse y que algunas presencias permanecen incluso cuando crees que estás a salvo. Me llamo Arturo, tengo 27 años y crecí en un pequeño pueblo del Estado de México llamado Valle de Bravo. Desde joven aprendí que la vida no espera a nadie y que a veces hay que arriesgarlo todo para sobrevivir. Antes de aquella noche, trabajaba en la construcción, ayudando a levantar casas y reparando techos, pero los ingresos nunca alcanzaban. Mi madre estaba enferma y mis hermanos más pequeños dependían de mí.
Cada día me despertaba pensando en cómo conseguir dinero suficiente para mantenerlos. Y así fue como llegamos a esa decisión: cruzar la frontera en busca de oportunidades que nuestro país nos negaba. No era la primera vez que escuchaba historias de migrantes que lo intentaban, ni desconocía los peligros. Pero lo que me motivaba era más fuerte que el miedo: la necesidad de asegurar que mi familia tuviera un futuro, aunque el mío quedara en riesgo. Mi situación no era única, éramos muchos los que cargábamos con el peso de la esperanza de otros, caminando por caminos que no estaban hechos para nosotros. Aquel grupo estaba formado por conocidos y desconocidos, hombres y mujeres que compartían la misma desesperación, el mismo cansancio que se reflejaba en los ojos de todos. Nos conocíamos solo lo suficiente para no sentirnos completamente solos, pero la solidaridad era silenciosa, una especie de acuerdo tácito entre quienes saben que cualquier error puede ser fatal. Mientras avanzábamos, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso que daba estaba cargado de propósito, pero también de incertidumbre. Y aunque sabía que cruzar el desierto era peligroso, nunca imaginé que lo más aterrador no serían los elementos, ni la sed, ni el calor, sino algo que comenzaba a acecharnos desde las sombras, algo que nadie podría haber anticipado. Caminábamos de noche, intentando mantenernos juntos, pero el desierto parecía extenderse más allá de lo imaginable. La arena se metía en los zapatos y en la ropa, y el aire frío nos hacía encoger los hombros. Cada paso era pesado, no solo por la carga de mochilas y sueños, sino por el cansancio acumulado de días sin descanso. El cielo estaba despejado, y la luna parecía demasiado alta, iluminando un paisaje que no ofrecía refugio. Podía escuchar el viento rozando las dunas, un sonido constante que me recordaba lo pequeño que éramos frente a aquel lugar inmenso y silencioso. Al avanzar empecé a notar algo extraño. No era miedo inmediato, sino una sensación sutil de que no estábamos solos. A veces parecía que un sonido se repetía detrás de nosotros. Un crujido, un golpe suave sobre la arena, pero al girar no había nadie. Intenté convencerme de que era el viento o el eco de nuestros propios pasos, pero la sensación no desaparecía. Miraba a los demás, y aunque sus expresiones permanecían concentradas en el trayecto, podía ver en sus ojos un destello de duda, un gesto involuntario que delataba que ellos también lo sentían. El guía, un hombre curtido por años de recorrer la frontera, nos decía que siguiéramos en silencio y todos obedecimos sin cuestionar. Aquel silencio impuesto parecía necesario, como si hablar pudiera despertar algo que no debía ser despertado. A veces volteaba hacia él buscando seguridad, y notaba que sus hombros se tensaban y que sus pasos eran más medidos, casi con miedo, lo que nos hacía dudar de que él tuviera todo bajo control. Cada hora que pasaba, la rutina se mezclaba con la inquietud. El cansancio hacía que las sombras parecieran más densas, los crujidos más cercanos. Comenzaba a sentir que el tiempo se deformaba, minutos que parecían horas, pasos que no nos acercaban a ningún lugar. Y fue entonces, mientras el silencio era absoluto, salvo por nuestras propias respiraciones, que escuché claramente un eco que no pertenecía a nadie, un sonido idéntico a mis pasos, pero que venía detrás de mí, sin que nadie más los produjera. A medida que avanzábamos, no pude ignorar más esa sensación de ser observado. Cada vez que me detenía para recuperar el aliento, el silencio del desierto parecía agrandarse, y aquel eco de pasos que no pertenecían a nadie se volvía más insistente. Miraba a los demás, tratando de encontrar una reacción que confirmara que yo no estaba imaginando todo, y finalmente lo vi. María, una joven que viajaba con nosotros, se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la nada, el cuerpo rígido.
Sus labios apenas se movían, murmurando algo que no alcancé a escuchar, pero la expresión en su rostro decía todo. Ella también lo escuchaba. El guía se acercó intentando calmarnos, pero por primera vez percibí que él también dudaba. Sus pasos ya no eran seguros. Su mirada recorría cada sombra como si buscara algo que sabíamos que estaba allí, pero que no podíamos ver. Intenté mantener la respiración constante, repitiendo en mi mente que probablemente era solo el viento o un truco de nuestra mente cansada. Pero cada vez que retomábamos la marcha, ese eco de pasos se acercaba más, exacto a cada movimiento mío, y no coincidía con ningún otro ser humano. La ansiedad se mezclaba con el cansancio. El desierto que antes parecía solo vasto y silencioso, ahora era un espacio que podía devorarnos sin que nadie lo notara. El tiempo dejó de tener sentido. No importaba cuánto camináramos. Las dunas parecían repetirse, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. Intenté hablar con el guía, preguntarle si estábamos cerca de algún pueblo o punto seguro, pero sus palabras salían entrecortadas, casi sin convicción. A cada curva esperaba ver algún indicio de civilización, alguna señal de que el trayecto tenía fin, pero todo era idéntico. Arena, sombras alargadas, y ese eco de pasos que seguía mis movimientos sin cesar. En un momento me detuve y giré sobre mí mismo, y fue entonces cuando lo vi de manera casi imperceptible. Una silueta lejana que parecía replicar nuestros pasos, pero sin acercarse ni alejarse, siempre presente en el borde de la visión periférica. Mis manos empezaron a temblar, y mi corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera advertirme de un peligro que no comprendía. Cada intento de razonar desaparecía frente a la evidencia silenciosa. Algo nos seguía, algo que no estaba limitado por el espacio ni por el tiempo, y por más que quisiera ignorarlo, su persistencia marcaba cada instante de nuestra marcha, dejando una sensación que sabía que jamás podría borrar. A medida que avanzábamos, no pude ignorar más esa sensación de ser observado. Cada vez que me detenía para recuperar el aliento, el silencio del desierto parecía agrandarse, y aquel eco de pasos que no pertenecían a nadie se volvía más insistente. Miraba a los demás, tratando de encontrar una reacción que confirmara que yo no estaba imaginando todo. Y finalmente lo vi. María, una joven que viajaba con nosotros, se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la nada, el cuerpo rígido. Sus labios apenas se movían, murmurando algo que no alcancé a escuchar, pero la expresión en su rostro decía todo. Ella también lo escuchaba. El guía se acercó intentando calmarnos, pero por primera vez percibí que él también dudaba. Sus pasos ya no eran seguros. Su mirada recorría cada sombra como si buscara algo que sabíamos que estaba allí, pero que no podíamos ver. Intenté mantener la respiración constante, repitiendo en mi mente que probablemente era solo el viento o un truco de nuestra mente cansada. Pero cada vez que retomábamos la marcha, ese eco de pasos se acercaba más, exacto a cada movimiento mío, y no coincidía con ningún otro ser humano. La ansiedad se mezclaba con el cansancio. El desierto, que antes parecía solo vasto y silencioso, ahora era un espacio que podía devorarnos sin que nadie lo notara. El tiempo dejó de tener sentido. No importaba cuánto camináramos, las dunas parecían repetirse, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. Intenté hablar con el guía, preguntarle si estábamos cerca de algún pueblo o punto seguro, pero sus palabras salían entrecortadas, casi sin convicción. A cada curva esperaba ver algún indicio de civilización, alguna señal de que el trayecto tenía fin, pero todo era idéntico. Arena, sombras alargadas y ese eco de pasos que seguía mis movimientos sin cesar.
En un momento me detuve y giré sobre mí mismo, y fue entonces cuando lo vi de manera casi imperceptible, una silueta lejana que parecía replicar nuestros pasos, pero sin acercarse ni alejarse, siempre presente en el borde de la visión periférica. Mis manos empezaron a temblar y mi corazón golpeaba contra el pecho, como si quisiera advertirme de un peligro que no comprendía. Cada intento de razonar desaparecía frente a la evidencia silenciosa. Algo nos seguía, algo que no estaba limitado por el espacio ni por el tiempo, y por más que quisiera ignorarlo, su persistencia marcaba cada instante de nuestra marcha, dejando una sensación que sabía que jamás podría borrar. De repente nos dimos cuenta de que no sabíamos cuánto tiempo habíamos caminado. Las dunas ya no tenían forma, todo parecía repetirse y cada paso era igual al anterior. Intenté hablar con los demás, pero sus voces sonaban distantes, como si vinieran de otro lugar. La sensación de que algo invisible nos seguía era insoportable. Aquel eco de pasos que no pertenecía a nadie estaba grabado en mi mente, imposible de ignorar. Lo peor era que nadie podía decirnos qué hacer, ni siquiera el guía, cuya seguridad se había evaporado. Cuando finalmente llegamos a un pequeño campamento improvisado al amanecer, el alivio debería haber sido inmediato, pero no lo fue. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese mismo eco en mi cabeza, marcando un ritmo que no coincidía con ningún ser humano. Sobrevivimos, sí, pero algo en nosotros quedó marcado para siempre. Una presencia que quizá nos seguirá, incluso cuando creíamos estar a salvo. Nunca pensé que algo tan simple como caminar por el desierto de noche pudiera cambiar mi vida para siempre. Recuerdo que aquel día salimos con la esperanza de cruzar la frontera sin ser vistos, con mochilas cargadas de agua, comida mínima y la ansiedad que nos acompañaba desde hace semanas. Yo soy Miguel, tengo 27 años, nací en Puebla y hacía meses que estaba desempleado. La necesidad de encontrar trabajo y enviar algo de dinero a mi familia me había llevado a tomar esta decisión que, ahora lo sé, nos puso en un lugar que ningún ser humano debería conocer. Caminábamos en silencio, siguiendo al guía, un hombre callado que parecía conocer cada rincón del desierto, y yo intentaba concentrarme en mis pasos y en la arena que se hundía bajo mis botas. La luna apenas iluminaba el camino, y el frío se colaba por mis huesos. Cada vez que miraba atrás, sentía un vacío extraño, como si algo estuviera observándonos, pero no había nada. Pensé que era el cansancio, que mi mente jugaba con sombras. El guía nos ordenó detenernos varias veces, señalando que guardáramos silencio. La noche era densa, con un viento que traía consigo un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo más que no supe identificar. De repente, escuché un crujido detrás de nosotros, muy suave, apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón se me acelerara. Me giré lentamente y no vi nada, solo la vastedad del desierto y las siluetas de mis compañeros avanzando con cautela. Les pregunté si habían escuchado algo, y todos negaron, aunque vi en sus ojos la misma tensión que sentía yo. El miedo no era de esos que aparecen de golpe. Era silencioso, un peso constante que nos hacía caminar más rápido sin razón aparente. A cada paso sentía que el suelo cambiaba bajo mis pies, que los puntos de referencia que conocíamos desaparecían y reaparecían de forma extraña. No quise hablar, no quería llamar la atención de aquello que podía estar con nosotros. Seguimos caminando, y el fenómeno comenzó a hacerse más evidente. Los sonidos de pasos detrás de nosotros coincidían perfectamente con nuestros movimientos, pero nunca había un contacto visual. Intenté mirar por encima del hombro sin que el guía se diera cuenta, y cada vez que lo hacía, parecía que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Mi mente quería racionalizarlo. Animales, viento,
nuestra imaginación cansada. Sin embargo, uno de los jóvenes que iba conmigo, Jorge, también comenzó a sentirlo y no dudó en preguntarme si yo lo escuchaba. Al admitirlo, sus ojos reflejaban el mismo terror que yo guardaba en silencio. Esa confirmación transformó lo que parecía un juego de nervios en una certeza inquietante. No estábamos solos. El aire se volvió más denso y la sensación de ser observados se intensificaba con cada minuto. Nos sentíamos vulnerables, atrapados en un lugar donde las reglas del mundo real parecían no aplicar. De repente, perdimos la noción del tiempo. No sé cuánto habíamos caminado, ni cuántas horas habían pasado. El desierto que antes conocíamos por el mapa que el guía nos había mostrado comenzó a parecer un laberinto interminable. Incluso el guía parecía desorientado, su confianza habitual se desvanecía y sus pasos se volvían inseguros. Intentamos detenernos y reagruparnos, pero algo nos impulsaba a continuar. Cada sombra que se proyectaba bajo la luz de la luna se alargaba y se movía de manera antinatural, y los crujidos detrás de nosotros nunca cesaban. Era como si una presencia invisible estuviera sincronizada con nuestros pasos, adaptándose, esperando, recordándonos que no podíamos escapar. El clímax llegó cuando sentimos que algo realmente imposible ocurría. Al detenernos para descansar, notamos que los crujidos y pasos continuaban incluso cuando nosotros no nos movíamos. Cada intento de mirar atrás se encontraba con la nada, y aún así la sensación de proximidad no disminuía. La desesperación comenzó a apoderarse de todos. La noche parecía repetirse, como un ciclo que no tendría fin, y un frío profundo recorrió mis extremidades. Jorge murmuró que sentía que algo nos rodeaba, que no sabíamos dónde terminaba él y comenzaba aquello que nos seguía. Yo no podía contestarle. Mi voz se había secado del miedo. Todo lo que conocíamos de la lógica y la realidad parecía haberse evaporado, y la certeza de que algo antiguo y maligno se mantenía con nosotros crecía. Finalmente amaneció, y logramos llegar a un claro donde pudimos descansar y orientarnos. Sobrevivimos, pero la tranquilidad no volvió. Aún escucho los pasos en mis sueños. El eco de algo que nunca vi, pero que me persigue en silencio. Cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se quedó en ese desierto, junto a aquello que caminaba detrás de nosotros sin hacer ruido. La experiencia nos marcó para siempre, y la sensación de vulnerabilidad permanece recordándome que hay lugares donde el miedo no necesita mostrarse. Basta con existir en la sombra de lo que no entendemos. Nunca pensé que algo tan simple como caminar por el desierto de noche pudiera cambiar mi vida para siempre. Recuerdo que aquel día salimos con la esperanza de cruzar la frontera sin ser vistos, con mochilas cargadas de agua, comida mínima y la ansiedad que nos acompañaba desde hace semanas. Yo soy Miguel, tengo 27 años, nací en Puebla y hacía meses que estaba desempleado. La necesidad de encontrar trabajo y enviar algo de dinero a mi familia me había llevado a tomar esta decisión que, ahora lo sé, nos puso en un lugar que ningún ser humano debería conocer. Caminábamos en silencio, siguiendo al guía, un hombre callado que parecía conocer cada rincón del desierto, y yo intentaba concentrarme en mis pasos y en la arena que se hundía bajo mis botas. La luna apenas iluminaba el camino, y el frío se colaba por mis huesos. Cada vez que miraba atrás, sentía un vacío extraño, como si algo estuviera observándonos, pero no había nada. Pensé que era el cansancio, que mi mente jugaba con sombras. El guía nos ordenó detenernos varias veces, señalando que guardáramos silencio. La noche era densa, con un viento que traía consigo un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y algo más que no supe identificar. De repente, escuché un crujido detrás de nosotros, muy suave, apenas perceptible,
pero suficiente para que el corazón se me acelerara. Me giré lentamente y no vi nada, solo la vastedad del desierto y las siluetas de mis compañeros avanzando con cautela. Les pregunté si habían escuchado algo, y todos negaron, aunque vi en sus ojos la misma tensión que sentía yo. El miedo no era de esos que aparecen de golpe. Era silencioso, un peso constante que nos hacía caminar más rápido sin razón aparente. A cada paso sentía que el suelo cambiaba bajo mis pies, que los puntos de referencia que conocíamos desaparecían y reaparecían de forma extraña. No quise hablar, no quería llamar la atención de aquello que podía estar con nosotros. Seguimos caminando, y el fenómeno comenzó a hacerse más evidente. Los sonidos de pasos detrás de nosotros coincidían perfectamente con nuestros movimientos, pero nunca había un contacto visual. Intenté mirar por encima del hombro sin que el guía se diera cuenta, y cada vez que lo hacía, parecía que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Mi mente quería racionalizarlo. Animales, viento, nuestra imaginación cansada. Sin embargo, uno de los jóvenes que iba conmigo, Jorge, también comenzó a sentirlo y no dudó en preguntarme si yo lo escuchaba. Al admitirlo, sus ojos reflejaban el mismo terror que yo guardaba en silencio. Esa confirmación transformó lo que parecía un juego de nervios en una certeza inquietante. No estábamos solos. El aire se volvió más denso y la sensación de ser observados se intensificaba con cada minuto. Nos sentíamos vulnerables, atrapados en un lugar donde las reglas del mundo real parecían no aplicar. De repente, perdimos la noción del tiempo. No sé cuánto habíamos caminado, ni cuántas horas habían pasado. El desierto que antes conocíamos por el mapa que el guía nos había mostrado, comenzó a parecer un laberinto interminable. Incluso el guía parecía desorientado, su confianza habitual se desvanecía y sus pasos se volvían inseguros. Intentamos detenernos y reagruparnos, pero algo nos impulsaba a continuar. Cada sombra que se proyectaba bajo la luz de la luna se alargaba y se movía de manera antinatural, y los crujidos detrás de nosotros nunca cesaban. Era como si una presencia invisible estuviera sincronizada con nuestros pasos, adaptándose, esperando, recordándonos que no podíamos escapar. El clímax llegó cuando sentimos que algo realmente imposible ocurría. Al detenernos para descansar, notamos que los crujidos y pasos continuaban incluso cuando nosotros no nos movíamos. Cada intento de mirar atrás se encontraba con la nada, y aún así la sensación de proximidad no disminuía. La desesperación comenzó a apoderarse de todos. La noche parecía repetirse, como un ciclo que no tendría fin, y un frío profundo recorrió mis extremidades. Jorge murmuró que sentía que algo nos rodeaba, que no sabíamos dónde terminaba él y comenzaba aquello que nos seguía. Yo no podía contestarle. Mi voz se había secado del miedo. Todo lo que conocíamos de la lógica y la realidad parecía haberse evaporado, y la certeza de que algo antiguo y maligno se mantenía con nosotros crecía. Finalmente amaneció, y logramos llegar a un claro donde pudimos descansar y orientarnos. Sobrevivimos, pero la tranquilidad no volvió. Aún escucho los pasos en mis sueños, el eco de algo que nunca vi, pero que me persigue en silencio. Cada vez que recuerdo esa noche, siento que parte de mí se quedó en ese desierto, junto a aquello que caminaba detrás de nosotros sin hacer ruido. La experiencia nos marcó para siempre, y la sensación de vulnerabilidad permanece, recordándome que hay lugares donde el miedo no necesita mostrarse, basta con existir en la sombra de lo que no entendemos. Nunca olvidaré esa noche. Salimos del pequeño pueblo al norte de Sonora, con la mochila cargada y los nervios a flor de piel. Mi nombre es Raúl, tengo 29 años, y desde hace meses mi familia dependía de lo que pudiera enviar desde Estados Unidos.
La necesidad nos empujaba, y aunque el miedo estaba presente, la esperanza era más fuerte. Caminábamos en fila, siguiendo al guía, un hombre callado que parecía tener todo bajo control, mientras la arena se hundía bajo nuestras botas y el viento nocturno golpeaba nuestro rostro. A cada paso trataba de concentrarme en mis pensamientos para no escuchar nada más, pero la oscuridad tenía algo extraño esa noche, algo que hacía que el silencio pesara como un manto. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Raúl, Raúl. La voz era suave, casi como un susurro entre el viento, pero claramente me llamaba. Me giré con rapidez, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo la inmensidad del desierto y la línea de mis compañeros caminando delante de mí. El corazón comenzó a latir más rápido y traté de ignorarlo, convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, luego escuché el nombre de Jorge, mi amigo, pronunciado de la misma manera. Cuando él giró, sus ojos reflejaban la misma incomodidad que yo sentía. Algo estaba pasando, algo que no pertenecía a nuestro mundo. El guía nos ordenó que siguiéramos caminando sin mirar atrás, pero las voces continuaban. A veces eran suaves, casi imperceptibles, otras parecían acercarse y alejarse, jugando con nuestro miedo. Intenté racionalizarlo. Viento, eco, confusión mental. Pero cuando todos comenzamos a escuchar nuestros nombres, y algunos se detuvieron de repente buscando la fuente, comprendimos que no era nuestra imaginación. La noche se volvió más densa, y la distancia entre nosotros y cualquier referencia conocida se sentía interminable. Cada paso que daba parecía acercarnos a algo que no podíamos ver ni comprender. El miedo comenzó a tomar control. Los compañeros empezaron a hablar en voz baja, preguntándose si otros también escuchaban lo mismo. La desesperación creció cuando nos dimos cuenta de que nuestras sombras parecían moverse de manera extraña bajo la luz de la luna. Lo que antes era el silencio del desierto se volvió una presencia constante, intangible, que nos seguía y nos llamaba. Intenté tomar la delantera para proteger a los demás, pero incluso el guía parecía inseguro, sus pasos menos firmes, su voz más temblorosa. En un momento escuchamos que nuestras voces eran repetidas como un eco deformado. La sensación de tiempo y espacio se rompió. No sabíamos si caminábamos hacia adelante o si todo giraba en un bucle interminable. Las voces se mezclaban con el viento y cada nombre pronunciado llevaba consigo una promesa de peligro que no podíamos identificar. Sentí que algo invisible jugaba con nosotros, sincronizando sus movimientos con los nuestros, acercándose y alejándose a voluntad. Nadie hablaba, nadie se atrevía a gritar. Todos caminábamos con miedo, sabiendo que mirar atrás no traería respuestas. Finalmente, al amanecer, logramos salir del tramo más peligroso. Sobrevivimos, pero el eco de aquellas voces no nos abandonó. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo escucharlas, llamándome en la penumbra, como si la noche nunca hubiera terminado. Cada paso que doy me recuerda que aquello que nos llamó por nuestro nombre sigue ahí, invisible, pero presente, y que la experiencia nos marcó para siempre. La sensación de vulnerabilidad permanece, un recordatorio de que hay lugares donde el miedo no necesita mostrarse. Basta con existir en la sombra de lo desconocido. Si esta historia te hizo sentir el miedo real que viven muchos migrantes, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias escalofriantes que seguimos recopilando de la frontera. Comparte tu opinión en los comentarios si alguna vez sentiste algo inexplicable en la noche. Queremos saber tu experiencia.